Y bueno, nosotros seguimos acá en Promar Televisión, esta vez en señal abierta cuando son las 12:34 de la tarde, hoy martes de carnaval, pero nosotros seguimos trabajando especialmente para todos ustedes. Hoy también vamos a hablar en señal abierta de un importante tema. Esta mañana en Efemérides tal vez no lo pude decir, pero ahora lo recuerdo, y es que hoy también se conmemora el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. Así que durante estos minutos que vamos a tener en señal abierta nos vamos a dedicar a hablar de ese tema y trajimos un invitado especialísimo. Vamos a darle la bienvenida al ingeniero Rafael Javier Rodríguez. Él es secretario de la Comisión de Historia de la Academia Nacional de Ingeniería y también es profesor emérito de la UCLA, también por supuesto amigo de nuestra casa Promar Televisión. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme en una fecha tan importante. Así es, así que usted es el invitado indicado para hablarnos de este tema, que mucha gente dirá, bueno, pero ¿de qué se trata este Día Mundial de la Ingeniería, pero abarcado al desarrollo sostenible? Si nos vamos a la historia, quisiera que usted nos pusiera en contexto a todos y nos dijera desde cuándo se está conmemorando este día. Sí, en el marco de lo que son las cumbres internacionales, acuerdos internacionales, regulatorios en función de ambiente, la UNESCO crea en el 2019 este día, o sea que es de corta data y son días conmemorativos que básicamente buscan y que tienen una intencionalidad. En este caso en particular, este día, que es el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible, fíjate que no hace énfasis en ninguna ingeniería, o sea, es de las ingenierías para que de alguna manera a través de sus posibilidades y potenciales de conocimiento desarrolle aspectos que conduzcan a lograr el objetivo y el desarrollo sostenible. Y digo objetivo porque de una vez uno hace relación con los objetivos de desarrollo sostenible. De manera que en función de tu pregunta se crea en el año 2019 por la UNESCO y reitero, forma parte de todas esas fechas conmemorativas que básicamente lo que brindan es la oportunidad de alguna manera de posicionar en el colectivo fechas importantes, en este caso que relaciona cualquier ingeniería o todas las ingenierías con el desarrollo sostenible. Ahora, cuando hablamos de ingeniería a veces y hablamos de desarrollo sostenible, pudiera ser hasta contradictorio, porque se supone que la ingeniería pues, va relacionada a la tecnología y muchas cosas que aquí se han realizado a nivel industrial, pues son, digamos, un poco las culpables de estas consecuencias que estamos viviendo con los efectos del cambio climático. Entonces, ahora, ¿cómo podemos nosotros definir la ingeniería, pero en el marco más bien de algo positivo para el desarrollo sostenible? Perfecto, fíjate, evidentemente hay caminos y uno de los caminos que quizás se traza para alcanzar esa sostenibilidad, que como tú bien lo has expresado, es desarrollo sostenible, que busca de alguna manera un crecimiento sostenido. Siempre hay un juego de palabras donde hay muchas confusiones, ¿no? Pero en este caso lo sostenible, que básicamente fue conceptualizado o definido por Naciones Unidas a través de una médico noruega que se llama Gro Harlem Brundtland en 1986, establece esa posibilidad de que nosotros podamos vivir en un mundo, pero permitamos a los que vienen después de nosotros esas mismas oportunidades y que considera aspectos económicos, sociales y fundamentalmente ambientales. Es decir, considera eso que tú comentas que evidentemente es extremadamente importante, de que haya un desarrollo, no a ultranza, sino un desarrollo armónico con el ambiente. Y sobran los ejemplos. Fíjate que tú no lo tenía en mi discurso en función de lo que quiero hablar, pero creo que vale la pena por tu pregunta que me permite hacer esto. Es cierto, muchos adelantos impresionantes, trascendentales, históricos, bueno, han traído como consecuencias posteriores. Uno de ellos es quizás el uso del combustible fósil. Bueno, ahora lo estamos viviendo a través de la emisión de gases de efecto invernadero, que sabemos que causa este efecto que básicamente tiene que ver con el aumento de la temperatura, que genera un calentamiento global y que a su vez se expresa en cambio climático. Pero hay uno particular que quisiera comentarlo a todos por lo interesante y tiene que ver con la refrigeración. Hay un ingeniero, Thomas Midgley, bueno, a principios del siglo pasado, de alguna manera, él usa o descubre una propiedad de los clorofluorocarbonos que básicamente tienen una propiedad de presión y eso se utiliza en los refrigerantes y trajo como consecuencia, de alguna manera, el hecho de que no se perdiese como post cosecha, por ejemplo, carne o vegetales producto de la refrigeración. Y eso fue algo extraordinario. Sí. Pero años después,
precisamente un ingeniero químico, Mario Molina, de la Universidad en México, de las principales universidades de México, de la Autónoma de México, descubre que una molécula de clorofluorocarbono, aquella que hace 60 años nos salvó de alguna manera de que se perdiera ese alimento, bueno, resultaba que dañaba la capa de ozono. Una sola molécula de cloro daña 100.000 moléculas de ozono. Entonces aquí entra otra ingeniería, quizá la ingeniería aeronáutica, otro tipo de ingeniería que descubre que entre las capas de la atmósfera hay una que es la capa de ozono, y esa capa de ozono tiene la capacidad de filtrar la radiación ultravioleta. Y cualquiera pudiese decir, bueno, pero ¿qué pasa si atraviesa los rayos ultravioletas? Bueno, cáncer en la piel, ceguera. Entonces, lo trascendental, repito, una solución que fue en función de un refrigerante, años después terminó siendo causante del adelgazamiento, porque no es un agujero, es el adelgazamiento de la capa de ozono, pero también a través de procesos de ingeniería se logró cambiar el cloro por otra molécula. ¿No? Sí. Pero la molécula de presión se sigue utilizando, pero ya no es con base a cloro, es decir, ya no es clorofluorocarbono, sino que ahora es hidrofluorocarbono o perfluorocarbono. Y todo eso se debe básicamente a aspectos de ingeniería. ¿Y eso es menos nocivo ahora para el ambiente? Sí, porque el cloro es el que dañaba o daña el ozono troposférico, que es el estratosférico, perdón. Pero quitan el cloro, por eso que reitero, ya no es clorofluorocarbono, ahora es hidrofluorocarbono, la cambian por agua. Así, creo que eso quiere decir forma parte de los retos que la ingeniería está viviendo, porque por una parte solucionas un problema, por otra parte generas otro, pero ya tienes que volver a ingeniártelas para poder seguir solucionando el otro problema que está generando. Entonces, me imagino que eso es parte de los retos de los ingenieros, en este caso de la ingeniería, que estamos relacionándola con el desarrollo sostenible. Es así, y de hecho, si uno puede enumerar, o sea, todos los años el Foro Económico Mundial establece los retos, ¿no? Y son unos retos que tienen base económica en función de los costos que ha originado, pero también tiene otros temas de percepción, es decir, son encuestas y le preguntan al resto del mundo, a todo el mundo, o sea, ¿a qué le tienes tu temor? Y existen retos, y la mayoría de retos es ambiental. Evidentemente hay un reto que es el reto del cambio climático, el reto de la pérdida de la biodiversidad. Y esto trae como consecuencia un basamento técnico en función de algo que se llama tipping points o puntos de quiebre. Es decir, en estos momentos en el mundo hay 16 puntos de quiebre que, si ellos se desencadenan, bueno, van a traer situaciones que básicamente están dentro de la incertidumbre, es decir, que es imposible predecir con certeza qué va a ocurrir, pero nada bueno va a ocurrir. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el cambio de las corrientes marinas, y uno puede pensar, pero bueno, si nosotros vivimos en Barquisimeto, y en Barquisimeto, ¿qué pudiese preocuparnos de lo que está pasando en el Océano Pacífico tropical? Pues resulta que el Océano Pacífico tropical, en una porción central, si se calienta o se enfría, eso trae como consecuencia, por ejemplo, la presencia del fenómeno del Niño. Y el Niño, de alguna manera, en una fase cálida, bueno, causa menos lluvia, y en otra fase fría causa más lluvia. Entonces, esto trae como consecuencia que altera todas las maneras en las cuales se vive, porque uno pudiese pensar, no, pero es que en realidad es la agricultura, por decir algo. Y salimos los ingenieros agrónomos hablando de evapotranspiración y el balance hídrico, pero no. Seguramente, y es algo muy interesante en Venezuela, por ejemplo, el hecho de las represas o de la generación eléctrica de tipo hidroeléctrico nuestro, que es ingeniería y que depende básicamente de agua. Si vamos al ejemplo del Canal de Panamá, bueno, ahí es mucho más claro la importancia del agua, de un aspecto no agrícola, pero sí para la sociedad. Así, bueno, este tema está interesante y nosotros tenemos todavía tiempo para seguir indagando con el ingeniero Rafael Javier. Pero nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más en Señal Abierta.